Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por el Evangelio según San Mateo. El día de hoy concluiremos nuestro estudio del capítulo 16 de este primer libro del Nuevo Testamento. Al final de nuestro programa anterior vimos que Jesús había comenzado a anunciar su muerte. Ahora, en los versículos 22 y 23 leemos: Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Parece que Pedro es una vez más el vocero de los discípulos. Él dice: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. No debes, no puedes ir a la cruz. La cruz simplemente no formaba parte de sus pensamientos en ese momento. Es satánico que alguien niegue los hechos del Evangelio estando en una posición como la de Simón Pedro. Jesús murió por nuestros pecados en la cruz, y es satánico negarlo, especialmente para un hombre en el púlpito. Lo único que puede salvar es la muerte de Cristo en la cruz. Pedro más tarde dijo en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¡Qué transformación se realizó en este hombre Pedro! En este capítulo el Señor dice: Quítate de delante de mí, Satanás. Y sin embargo, en la primera carta el mismo apóstol Pedro dice que Cristo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en la cruz. Negar el valor de la muerte de Cristo es ciertamente satánico. Ahora el versículo 24 dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame. Muchas personas interpretan este versículo así: niéguese helados, o niéguese algún lujo acá en la tierra. Pero lo que este versículo dice es: niéguese a sí mismo. Ya se sabe que la persona más difícil de negar en todo el mundo es uno mismo. Tampoco dice aquí que es necesario tomar la cruz de Cristo para poder seguirlo. Tenemos que tomar nuestra propia cruz y así seguir al Señor. Hay una cruz para cada uno de nosotros si seguimos a Cristo. Ahora llegamos a una verdad de mucha importancia. Leamos los versículos 25 al 27. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La persona que no corre los riesgos involucrados en llegar a ser discípulo del Señor Jesús, al fin perderá su vida eternamente. Lo opuesto también es verdad. En la segunda venida de Cristo, todas las cuentas serán arregladas y todo el mundo recibirá sus recompensas justas. Y aquí concluimos nuestro estudio del capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Se nota que no hemos considerado todavía el versículo 28, pero el versículo 28 lo consideramos más bien asociado al capítulo 17. Por esa razón, vamos a incluirlo en nuestro estudio del capítulo 17 de Mateo. Ahora, en el capítulo 17, el tema es la transfiguración. El muchacho poseído del demonio y los discípulos sin fe, y el pago que Jesús hace del impuesto del templo por medio de un milagro. El versículo 28 de Mateo 16 pertenece en realidad al capítulo 17, como dijimos, porque el capítulo 17 explica lo que nuestro Señor quiso decir cuando hizo esta declaración siguiente, aquí en el versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Jesús había anunciado que había algunos allí que no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. La exactitud de estas palabras se comprueba por medio de un examen detenido de las palabras de uno de los testigos presenciales de la transfiguración. Leamos para ello en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia.
y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Hasta aquí lo que dice Pedro. Ahora, ¿cómo fue cumplida la declaración de Jesús para los apóstoles en aquel día? Cuando el Señor Jesucristo fue glorificado en el monte de la Transfiguración con 3 de sus discípulos presentes, entonces fue cuando se cumplió esta declaración. La Transfiguración fue un cuadro en miniatura del reino, y Simón Pedro confirmó esto para nosotros. Los otros evangelios dan el relato de la Transfiguración, exceptuando el Evangelio según San Juan. Esto nos conduce a decir algo que quizá le sorprenda, pero la Transfiguración no comprueba ni manifiesta la deidad de Cristo. Manifiesta más bien la humanidad de Cristo. El Evangelio de Juan acentúa la deidad de Cristo, y sin embargo es el único que precisamente omite el relato de la Transfiguración. Los otros evangelios nos cuentan de este acontecimiento, y esto nos debe poner en estado de alerta. El Señor Jesucristo transfigurado no es tan solo una prueba de su propia humanidad, sino que revela la esperanza de la humanidad, porque el hombre que vemos allí es lo que nosotros seremos. Pues los que son de Él han de ser como Él. Esta es la expectativa gloriosa que es presentada a cada hombre. No es la intención de Dios que la raza humana sea como el pobre muchacho poseído del demonio al pie del monte, del cual leeremos más tarde aquí en el capítulo 17. Juan nos dice en su primera epístola, capítulo 3, versículo 2, «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». El acontecimiento en el monte fue la glorificación del Señor Jesús antes de su muerte y resurrección. Leamos la narración de Mateo en el capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Vemos que una vez más Jesús lleva a Pedro, a Jacobo y a Juan con él. Ahora, ¿por qué llevó Jesús a estos 3 constantemente con él? Por ejemplo, vea usted el relato del levantamiento de la hija de Jairo en el capítulo 8 de San Lucas, versículo 51, y el relato de Getsemaní en Mateo 26:37. El Señor no llevó a estos hombres porque eran sus favoritos, sino porque eran bebés y no podían caminar con Él a menos que Él los llevara. Veamos ahora el versículo 2 de Mateo capítulo 17. Dice, «Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz». La luz resplandeció desde su interior, y no sobre él, desde afuera como una luz concentrada. Evidentemente Adán y Eva estaban cubiertos con alguna clase de luz antes de la caída en el pecado. En la caída, el hombre llegó a estar desnudo. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, «¿Dónde estás tú?» Y él respondió, «Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo, y me escondí». Recuerde usted que así leímos en Génesis 3, versículos 9 y 10. Adán y Eva estaban cubiertos con alguna clase de luz, y cuando cayeron y perdieron esa luz, entonces descubrieron que estaban desnudos. Fue la humanidad de Jesús la que fue transfigurada. La transfiguración, pues, manifiesta la perfecta humanidad de Jesús. Entraremos en mayores detalles cuando nos corresponde estudiar el relato que hace el Dr. Lucas de la transfiguración. Por ahora, queremos decir que la palabra transfiguró es una palabra muy interesante. Es la palabra metamorfosis, que significa un cambio de forma o de estructura. El pequeño gusano velludo algún día llega a ser una mariposa linda por medio del proceso de la metamorfosis. Este cuerpo mío que sufre a causa de las enfermedades, algún día será también transfigurado. Y aquellos que vivan, cuando se efectúe la venida de Cristo, serán cambiados, transfigurados. Esta es la mayor esperanza de la humanidad. Ahora el versículo 3 de Mateo 17 dice, «Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él». Moisés era el representante de la ley y Elías era el representante de los profetas. Moisés había muerto y Elías había salido de este mundo en un carro de fuego. El Dr. Lucas en su relato nos dice que estaban discutiendo su muerte que se aproximaba ya en Jerusalén. Y en el capítulo 9 del Evangelio según San Lucas, versículos 30 y 31 dice, «Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías,
quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. La ley y los profetas testimoniaron la muerte del Señor Jesucristo. Ahora el versículo 4 de Mateo 17 dice, Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Simón Pedro nunca podía resistir la oportunidad para abrir la boca. Cada ocasión la consideraba como auspiciosa y así generalmente decía algo. La mayoría de las veces Pedro decía lo que no debía haber dicho, por lo menos antes del día de Pentecostés. Pedro trataba de poner a Moisés y a Elías a la par de Jesús, y por supuesto justamente fue reprochado. Ahora Lucas ofrece la explicación de esta indiscreción de Pedro declarando, no sabiendo lo que decía. Pedro debió haberse quedado callado más bien. Ahora el versículo 5 dice, Mientras él, es decir, Pedro, aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Este es el testimonio de Dios el Padre a Jesús el Hijo. Jesús es la autoridad final en asuntos de la revelación. Lo que Moisés, Elías y los profetas tenían que decir fue maravilloso. El escritor a los Hebreos dice en el capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor Jesús, quien vino a esta tierra, es la revelación final de Dios al hombre. El Padre dijo, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Esta es una gran declaración, y el Padre nunca ha dicho palabras así como estas a ningún otro, porque el Señor Jesucristo es el único que por siempre ha complacido a Dios. Usted y yo, amigo oyente, nunca llegaremos a la presencia de Dios sino hasta cuando estemos en Cristo por la fe. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entramos entonces a formar parte del cuerpo de creyentes y tenemos la certeza de que algún día viviremos con Dios. Veamos ahora los versículos 6 al 8 de este capítulo 17 de Mateo. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. ¿Desea usted, amigo oyente, tener un buen lema para su vida? Subraya las palabras Jesús solo en su Biblia. Este es un buen lema para todos nosotros. Él es el único camino a la salvación. Él es la única autoridad. Ahora el versículo 9 dice, Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Los discípulos no debían referirse a la transfiguración de Cristo, sino hasta después de su resurrección. Iba a ser parte de la historia del Evangelio, porque nos muestra que Él es el perfecto Cordero de Dios. Él había sido probado por 3 años, fue hallado sin mancha, y ahora está en camino a la cruz para morir por los pecados del mundo. Él era el único que podía morir y procurar nuestra salvación. Por eso es muy importante que entendamos el significado de la transfiguración. Es la máxima esperanza del género humano hoy en día. La esperanza del género humano no se halla en la ciencia ni en la educación. Tanto la una como la otra nos están desilusionando hoy en día. Han creado unos monstruos del tipo de Frankenstein que están causando nuestra propia ruina. Por ejemplo, en la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en los Estados Unidos, han inventado unos carritos a gasolina que dan muchas dificultades porque contaminan el aire y obstruyen las carreteras. La ciencia, amigo oyente, no puede resolver los problemas mayores de la humanidad. Créame, amigo oyente, la esperanza del mundo simplemente se halla en una persona, y esa persona es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Cerciórese usted de conocerlo. Él es su única esperanza. Ahora los versículos 10 al 12 dicen, Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo, A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Este pasaje siempre ha originado una pregunta en las mentes de muchas personas. ¿Fue Juan el Bautista en realidad Elías? La respuesta, por supuesto, es que no. Pero nuestro Señor está diciendo que no se puede traer a discusión el argumento de que Él, Jesucristo, tenía que ir a la cruz y morir por la sencilla razón de que Juan el Bautista no era Elías. Pero por otra parte, es verdad que según este pasaje, Elías tiene que venir antes de que el Señor establezca su reino. El Señor dijo que si Israel le hubiera recibido como rey, Juan el Bautista podría haber sido Elías. Ahora, si usted nos preguntara cómo podría ser eso, tendríamos que contestar que no sabemos. Hay muchas cosas que Dios hace, amigo oyente, que no las comprendemos. Tenemos que dejarlas en sus manos. Ahora el versículo 13 nos dice, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Acabamos de ver un cuadro en miniatura del presente día, una situación del reino de los cielos. ¿Dónde entra la iglesia en este esquema? Encontraremos la respuesta a esa pregunta al seguir nuestro estudio. Vamos ahora al pie del monte donde los otros discípulos se hallan en apuros. Cuando Jesús y sus 3 discípulos llegaron al pie del monte, encuentran a un muchacho poseído de un demonio, a un padre desesperado, y a los discípulos imposibilitados. Leamos los versículos 14 al 16 de Mateo, capítulo 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Es probable que este fuera el peor caso que había sido traído a la atención de Jesús. Fue también una situación triste, porque los discípulos se vieron impotentes. Este es un cuadro de la iglesia hoy en día que se encuentra en un mundo que es poseído por los demonios y que se ha vuelto loco. La iglesia tiene la psicología, los métodos y el suficiente dinero. Sin embargo, todavía se encuentra impotente. ¿Por qué? Fíjese lo que dice el Señor en el versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». ¿Qué reprocha a los discípulos y crítica por su falta de fe? Hoy en día una iglesia impotente afronta un mundo poseído por los demonios. ¿Cuán pertinente es este reproche para nosotros hoy? Muchas personas que se encuentran en condiciones físicas precarias, con enfermedades críticas, acuden a ciertos sanadores, en vez de dirigirse a aquel que dijo, «Traédmelo acá». Él es el gran médico, Él es quien puede solucionar sus problemas y los míos. El versículo 18 de Mateo capítulo 17 dice, «Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora». El Señor reprochó a los discípulos y luego reprochó al demonio. El Señor quitó la causa, el demonio, de la enfermedad de este muchacho y logró su curación. Nada le es imposible al Señor Jesucristo. Hablaremos más sobre este caso cuando lo estudiemos en el Evangelio según San Lucas. Prosigamos ahora con los versículos 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, «¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?» Jesús les dijo, «Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno». Cuando dice este pasaje que nada es imposible, se refiere al hecho de que nada que sea según la voluntad de Dios para usted. Los discípulos no pudieron ayudar a este muchacho por causa de su falta de fe. No era la condición del muchacho la que les impidió. Debe notarse que el versículo 21 no se encuentra en los mejores y más antiguos manuscritos, cuando dice, «Pero este género no sale sino con oración y ayuno». Este versículo debe ser considerado extraño al texto y no lo consideramos parte de la palabra inspirada de Dios. El ayuno no es esencial para expulsar a un demonio, y como ya hemos dicho, el ayuno es voluntario. Ahora, por tercera vez, el Señor recuerda a sus discípulos que Él moriría,
y que sería levantado de los muertos. Examinemos los versículos 22 y 23 de Mateo capítulo 17. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor está en camino a Jerusalén. Cesarea de Filipo es donde comenzó primero a mencionar su muerte y resurrección venidera. Ahora está en Galilea y hace mención de ella una vez más a sus discípulos. Y ellos se entristecen. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad. Concluiremos nuestro estudio de Mateo capítulo 17, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Que el Señor le bendiga, es nuestra ferviente oración.